Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El capítulo 21 del Evangelio de San Juan es como un epílogo a los 20 apartados previos, en clave eclesiológica. Es un añadido posterior, también bajo la inspiración del Espíritu Santo, al cuarto Evangelio, que en el capítulo 20 cierra, se acabó, y luego viene un capítulo más. Se nota pues que es un agregado. Y como para cerrar su narración con broche de oro, este libro presenta una vez más el papel prioritario, el primado de San Pedro en la iglesia naciente. La escena se desarrolla, como recordarán ustedes, en el mar de Tiberíades, que en el Evangelio de Marcos es llamado mar de Galilea, y en el de Lucas, mar de Genesaret, pero es el mismo. Entre otras cosas no es mar, es un lago grande. Y llama la atención que los discípulos enviados por Jesús a anunciar el mensaje a todo el mundo se encuentran de nuevo en Galilea, su tierra de origen, lejos de Jerusalén. También recordamos que había sido una indicación de Jesús a través de María Magdalena: dile a tus hermanos que los espero en Galilea. Que el Papa Francisco interpretaba en clave vocacional, ¿no? Volver al origen de la vocación, ¿no? Volver al comienzo, después de todo ese drama del misterio pascual, de la pasión y muerte de Jesús. Los espero en Galilea. En ese cuadro de la vida cotidiana de los apóstoles, vemos a Pedro que sigue liderando la marcha de la comunidad cristiana. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Están de nuevo todos juntos, como en la anterior aparición del cenáculo. Y van a trabajar unidos también. La fuerza de la fraternidad les ayuda a conllevar el dolor de la ausencia física de Jesús. Recuerdo hace unos años que hubo algún tema polémico con algún pontífice, y donde algunas personas se ponían de acuerdo, como que le seguían, otros como que se les hacía difícil seguirle. Y una indicación que escuché era en este sentido: mira, si Pedro dice voy a pescar, nosotros decimos vamos también nosotros contigo. Ese debe ser el criterio en la iglesia. A no ser que diga una herejía, que generalmente no pasará porque el Santo Padre tiene la infalibilidad. Nosotros vamos también contigo. Y ese es un criterio que no falla. Todos sabemos pues que en los últimos tiempos ha pasado a veces, ¿no? Y sucede lo que dicen por ahí: gente más papista que el Papa, o sea que le dan clases al Papa de cómo debía ser. Pasó en el pontificado anterior, ahora está pasando en este, ¿no? Que debería cuidarse al hablar de teología. Hay un tipo que no es teólogo, se atreve a decir eso del Papa. Pues bueno, nosotros voy a pescar, vamos nosotros también contigo. San José María lo tenía como muy claro en su carisma fundacional. Era una de las tres jaculatorias, como de los tres principios carismáticos que marcaban el Opus Dei. Uno era para Dios toda la gloria, otra era queremos que Cristo reine, y otra era esta: todos con Pedro a Jesús por María. Todos con Pedro. Bueno, de eso vamos a hablar en este rato de oración. Vamos nosotros también contigo a pescar. Lo decía el Papa León XIV en el inicio de su pontificado. Decía: a Pedro se le confía la tarea de amar aún más. Está recordando esta misma escena, pero al final, ¿se acuerdan que dice: me amas más que estos, apacienta mis ovejas, me amas más que estos? Entonces, claro, el Papa, recién elegido sucesor de Pedro, medita esto: la vocación de Pedro es la de amar más.
y dar su vida por el rebaño. ¿No? También está la profecía de que vas a dar tu vida, otro te ceñirá. El ministerio de Pedro, bueno, decía el Papa además esto justamente en la basílica construida en el monte donde fue Pedro, el apóstol crucificado, ¿no? El ministerio de Pedro está marcado precisamente por ese amor oblativo, porque la Iglesia de Roma preside en la caridad y su verdadera autoridad es la caridad de Cristo. Por eso el Papa dice, yo no soy un político, yo soy el vicario de Cristo. Yo lo que anuncio es el Evangelio, que dice, bienaventurados los pacíficos. No se trata nunca de atrapar a los demás con el sometimiento, o con la propaganda religiosa, o con los medios del poder, sino que se trata siempre y solamente de amar como lo hizo Jesús. Muy bonito, como principio de su ministerio petrino, es decir, amar como Jesús. Bueno, para todos nosotros, cada uno en su llamada, en su vocación, en el encargo que tiene en la iglesia y en la sociedad, amar como amó Jesús. Y para nosotros en concreto, bien unidos a Pedro, pescando con él. Jesús, afirma el mismo apóstol Pedro, es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, dice en el capítulo 4 de los Hechos. Y si la piedra es Cristo, y le cede o le confía el encargo de pastorear a Pedro, pastorea mi grey, apacienta mi rebaño. Pedro debe apacentar el rebaño sin ceder nunca a la tentación de ser un líder solitario o un jefe que está por encima de los demás, haciéndose dueño de las personas que le han sido confiadas. Esto nos sirve para hacer examen nosotros, cómo llevamos esa carga de cuidar a las ovejas de Cristo. Por el contrario, se le pide servir a la fe de sus hermanos, caminando junto con ellos. Una vez más, uniendo con Francisco, decía, recuerdo que en Panamá fue uno de los sitios donde lo dijo, el buen pastor tiene que estar por delante, abriendo camino, que era como se acostumbraba en Oriente en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús dice, sígueme, ¿no? Porque yo voy por delante, yo muestro por dónde va la cosa. Pero también en la mitad, animando, y por detrás, cuidando la oveja perdida, ¿no? Caminando junto con ellos, la sinodalidad, diríamos, ¿no? Todos, en efecto, hemos sido constituidos piedras vivas, otra vez es San Pedro el que habla, llamados con nuestro bautismo a construir el edificio de Dios en la comunión fraterna, en la armonía del espíritu, en la convivencia de las diferencias. Es la escena pues de Pedro pescando con sus hermanos, los discípulos, cuando Jesús está recién resucitado, es la imagen de la iglesia. También recordamos mucho que esa barca ha sido siempre figura de la iglesia. Esa barca en la que estuvieron ahí en ese mismo lago unos años atrás, en medio de una tempestad, y Pedro pues también pedía, y Jesús viene caminando sobre las aguas. Y en otra ocasión, Pedro camina sobre las aguas también. Es un símbolo, un signo del mundo, ¿no? De la tempestad del mundo, de la barca de Pedro, la barca de la iglesia, sometida a todo tipo de avatares a lo largo de la historia, de enfrentarse a todo tipo de gobernantes, ¿no? Pues Diocleciano, Nerón, Constantino, Napoleón, Hitler, Trump, Benedicto XVI era el que decía, ha pasado de todo, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? No hay que asustarse porque es la barca de Cristo, ¿no? Que dirá que se calmen las aguas, que se calmen los vientos, y se calma porque es Cristo el Señor de la historia. Pero la clave es que están los discípulos unidos con Pedro y Pedro unido a Jesús. Como afirma San Agustín, todos los que viven en concordia con los hermanos y aman a sus prójimos son los que componen la iglesia. Hermanos y hermanas, decía
León XIV, comenzando su pontificado, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo, una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Ya sabemos que precisamente una de las misiones del diablo es atacar la unidad, acabar la caridad, es la división. Atacar a nuestros hermanos, acusarlos, ¿no? Sembrar discordia, cizaña, padre de la mentira. Y la iglesia tiene que ir ahí en esa barca luchando contra todas esas tentaciones. ¿Y cómo? Unidos a Cristo y unidos entre nosotros. Bueno, es un gran propósito como fruto de esta consideración. Y lo decía pensando en el inicio del pontificado, pero 14 de abril del 26, el Papa en África. ¿A qué se dedica? A hablar de la paz. Y decía, en Argelia, la tierra donde está lo que fue Hipona, donde estuvo San Agustín, que hoy día son unas ruinas, daba como unos principios de cómo hacer realidad ese ideal hoy, y nos puede venir bien para nuestra consideración en este rato de meditación, de diálogo con el Señor. Es necesario acoger y realizar el canon apostólico, meditándolo como auténtico criterio de reforma eclesial. De hecho, lo veía, ahorita estábamos hablando del retablo que nos preside, y vi ahora que están precisamente las palabras de los Hechos, que son como un principio, un resumen de lo que es la iglesia, de lo que era la iglesia primitiva cristiana, y que debe ser nuestra iglesia de hoy. Es como un canon, dice el Papa, ¿no? Un canon apostólico. Los apóstoles perseveraban en la comunión, en la doctrina, en la fracción del pan, con María, la Madre de Jesús. Y entonces, dice el Papa, es necesario acoger y realizar ese canon apostólico, ese mandato, ese principio de lo que tiene que ser la iglesia. Cuando uno estudiaba teología pastoral en el seminario, la gran idea, al menos la que yo vi, era mirar esos discursos del querigma inicial, lo que predicaba San Pedro. Eso es lo que tenemos que predicar nosotros hoy, era el mensaje que nos daban. Pues anunciar que Cristo se hizo hombre, que predicó, que padeció, murió por nosotros y resucitó, y que ahora la iglesia es la continuación de su obra, la familia de Dios en el mundo. Entonces, como estamos en tiempos de reforma eclesial, siempre hace falta actualizarse, auténtico criterio de reforma eclesial, ese canon, Hechos 2. Una reforma que comienza en el corazón para ser verdadera y concierne a todos para hacerse eficaz. Como decía el cardenal Lustiger, famoso porque era de ascendencia judía, obispo en Francia. Y entonces el Papa Juan Pablo II estaba pensando, pues quedaba libre la sede de París. ¿A quién ponemos de obispo en París? Sé que eso no es fácil porque Francia tiene sus cositas. Y entonces, y el ambiente pues anticlerical y los medios de comunicación. Hasta que dijo el Papa Juan Pablo II, cardenal Lustiger, hombre, pero eso va a ser un caos, pues un problema mediático, que un judío, obispo de París y tal. De hecho, él mismo lo dijo cuando el Papa lo llamó. Yo voy a ser un problema si me nombra. Se lo dijo al cardenal Sivitz, pues al secretario del Papa. Y entonces don Estanislao le respondió, tranquilo, este nombramiento es fruto de la oración del Santo Padre. Pero bueno, no era esta la anécdota que quería contar, sino después le entrevistan a Lustiger, hay por ahí un libro que es muy bueno, y entonces le dicen, ¿y cuál es su programa pastoral ahora que va a ser obispo de París? Dice, el programa pastoral lo tengo claro, se reduce a la conversión del obispo. Entonces, pues sí, ¿no? La reforma comienza en el corazón para ser verdadera y concierne a todos para hacerse eficaz. Estamos aquí haciendo nuestra oración y ir con Pedro a la barca, a trabajar juntos con Jesús. Y entonces, pues nos puede servir mirar ahora esos principios de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, que como hemos dicho en otra ocasión, sigue siendo para nosotros una guía. En primer lugar,
la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Consumati in unum, ¿no? Consumados en la unidad. Un solo corazón, una sola alma. Obviamente Pedro era impetuoso, el otro era celote, el otro era fariseo, el otro fariseo no publicano, el otro era jovencito, el otro era mayorcete. Y a pesar de esas diferencias, eran una sola alma, un solo corazón, una sola alma. Entonces dice León XIV que esta unidad espiritual es la concordia, palabra bien bonita, ¿no? En Supernumerario escribió un libro así como su idea para Colombia, la concordia. Pues bueno, ahora caigo en la cuenta, claro, concordia quiere decir eso, ¿no? Corazones que se hacen uno, concuerdan. Palabra que expresa bien la comunión de corazones que laten juntos, porque están unidos al de Cristo. Es muy bueno que sean distintos, ¿no? No se trata de que todos tenemos que vestir igual, todos tenemos que pensar igual. Las diferencias son riqueza, ¿no? La pluralidad, pero todos unidos en lo fundamental. La iglesia naciente no se basa, por tanto, en un contrato social, como diría Rousseau, sino en una armonía de la fe, en los afectos, en las ideas, en las opciones de vida, pues tiene el centro en el amor de Dios, que se hizo hombre para salvar a todos los pueblos de la tierra. Entonces, primera idea, unidos. Pedro dice, voy a pescar, y estos unidos, nosotros también vamos contigo. Que una de las cosas que llama la atención es que voy a trabajar, voy a volver al trabajo habitual. Muy bien, pues ahora ya toca ir a predicar. No, hay toca ir a pescar, hermano, porque hay que comer. Pues vamos a pescar contigo, unidos, un solo corazón. Eran un solo corazón y una sola alma. Ese es el versículo 32. Y continúa. En segundo lugar, contemplamos el efecto material de esta unidad espiritual de los creyentes. Todo era común entre ellos. Que ha salido, que incluso a alguno pues, le entra la tentación de no hacerlo bien y entonces pues termina recibiendo un castigo, tanto él como la esposa, ¿no? Lo hemos visto en la liturgia de las horas en estos días, ¿no? Pues, no, que vendí la casa y entonces vengo aquí la limosna, pero no dijo la verdad y tanto el hombre como la mujer murieron. Todo era común entre ellos, todo era de la iglesia, todo era para el servicio, para el bien de los más necesitados. Todos lo comparten todo, no es que fuera una cosa marxista, ¿no? Comunista, no, era la fraternidad. Dios nos lo ha dado, nosotros lo compartimos. Participando en los bienes de cada uno como miembros de un solo cuerpo. Que pues obviamente eso en el tiempo ya pues se concreta, pues qué sé yo, en el diezmo, en la ofrenda, y cada uno pues tiene que sacar adelante su hogar y su parroquia y su jurisdicción, y al que le sobre un poco pues ayuda a los más necesitados, como organiza San Pablo esas colectas. Pero lo importante es, todo es para el servicio de la iglesia, para el servicio de la humanidad, para el servicio de Dios. Dios me lo dio y lo pongo a su servicio. También lo hemos de pensar nosotros, nuestras capacidades, nuestros talentos, no guardarnos nada. También de Juan Pablo II es famoso esa anécdota, pues varios lo han contado, yo se la conozco a don Álvaro del Portillo, que una vez cenó con él, y entonces pues, estaba en esa zona donde ahora está León XIV, y estaba esperando y se vio que, se escuchó que venía arrastrando los zapatos, ¿no? Y entonces, claro, lo vio y dijo, Santo Padre, está fundido, debería descansar. Y entonces ahí fue cuando dijo, no, yo descansaré cuando me digan, descanse en paz. Como, ¿yo para qué me cuido? Después de mí viene otro, yo me gasto y ya vendrá otro. Yo descanso cuando me digan, descanse en paz. Bueno, es como, yo me doy. Todo era común, todo lo que yo tengo, todas mis fuerzas son para la iglesia, para la humanidad. Todos lo comparten todo, participando en los bienes de cada uno como miembros de un solo cuerpo. Nadie se ve privado de algo, porque cada uno pone en común lo que le es propio. Que, por ejemplo, pensando en la parábola del buen samaritano, se ha hablado, lo decía también el Papa Francisco, no solamente el dinero, que abre una cuenta de crédito, gástese lo que necesite, que yo después le pago, aquí le dejo por anticipado, el aceite, la montura, la cabalgadura, es el tiempo, todo el día dedicado a aquel enfermo.
Bueno, también nuestros talentos, pero también nuestro tiempo para atender a la gente. Transformando la posesión en don, esta entrega fraterna no representa una utopía más que para los corazones que son rivales entre sí y las almas que son ávidas de sí mismas. De resto, la posesión la transformo en don. Todo es de todos. Todo lo mío es para todos, para ayudar, para servir. Al contrario, la fe en el único Dios, Señor del cielo y de la tierra, une a los hombres según una justicia perfecta que invita a todos a la caridad. Amar a todas las criaturas con el amor que Dios nos da en Cristo. Por eso, sobre todo ante la indigencia y la opresión, los cristianos tienen como código fundamental la caridad. Hagamos al prójimo lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. La generosidad, el darse, no solamente el dar, que también incluye eso, dar con generosidad. Una limosna que sirva de algo, no es una moneda ¿y yo qué hago con esto? ¿No? Pues bueno, consiga otros 5 que es lo mismo y con eso compra un pan, ¿no? Pues deme usted el pan entero, ¿no es cierto? También hasta en eso, ¿no? Generosidad en el don, en la limosna, en la caridad, pero en el darse por completo. La Iglesia, animada por esta ley que Dios escribe en los corazones, está siempre dando vida, porque donde hay desesperación, enciende esperanza. Donde hay miseria, lleva dignidad. Donde hay conflicto, lleva reconciliación. Y luego viene el anuncio, ¿no? Era una manera que tenía el Papa León en su viaje a África a explicarle a esos cristianos que están en esas situaciones allí tan difíciles de cómo vivir el cristianismo hoy. Bueno, nosotros también podemos aplicarlo a nuestra vida. Y vamos a continuar el tiempito que nos queda en esa barca con Pedro y los discípulos. Algunos exegetas se asombran de que los discípulos se entretuvieran en algo tan superfluo como salir a pescar, como si no hubiera nada más que hacer. Jesucristo acaba de resucitar y estos van a pescar, ¿no? San José María, en cambio, lo ve plenamente lógico. Voy a pescar, voy a trabajar, voy a ejercer mi trabajo profesional. Las cosas grandes pasan ahí. Es una cosa grande hacer cada día el trabajo ordinario. Estoy dándole vueltas a esto de los primeros cristianos. Me acabo de conseguir un libro de Nilka, escrito así, se llama así, Los primeros cristianos, porque decía San José María que lo que explica el Opus Dei, ¿no? que la primitiva comunidad cristiana pues eran 12 obispos y 500 laicos, pero o sea, es que siempre el ministerio ha sido una minoría. Pero bueno, con el tiempo y la cosa, pasó que el protagonista era la minoría. Dice, no, el protagonista es la mayoría. Esta minoría estamos para servirles a ellos, ¿no? Entonces, no se trata de que ellos se parezcan a nosotros, sino de que ellos sean lo que son, la vocación que tienen, ¿no? Nadie piensa que la Virgen pues tiene que consagrarse o tiene que meterse a un convento. No, la Virgen es ser madre y ser ama de casa y es la más santa que hay, ¿no? Recuerdo también en eclesiología que nos enseñaban eso, ¿no? Porque la ponen como si fuera una monjita, ¿no? Como, no, que estuviera en el templo toda la vida. No, pues era una niña de su tierra, con su gente, con sus papás. Es una cosa grande hacer cada día el trabajo ordinario. Y estos hombres eran los pescadores y van a pescar, porque pescar es una cosa muy grande. Trabajar no es una cosa secundaria. Esta es la raíz de nuestra ascética y los demás le responden, nosotros también vamos contigo. También el ambiente pascual nos recuerda que a Jesucristo lo encontramos vivo en medio de nuestra existencia cotidiana, en el Transmilenio, en el metro, en el trancón, en la oficina, en el campo, en el laboratorio, en el quirófano, en medio de nuestro esfuerzo diario por mejorar nuestro trabajo, nuestra pesca habitual. Continúa el relato. Y aquella noche, después de todo lo que hemos dicho, no cogieron nada. Fruto cero. Así es la vida. Hay momentos de gozo y ratos de pena. Tiempos de fecundidad y periodos estériles. Además, en este pasaje vemos que cuando pescamos por nuestra cuenta, no recogemos nada. Sin mí no podéis hacer nada, había dicho Jesús. Sin Jesús no hay fruto. Al amanecer, de camino a la playa, se encontraron a un personaje que desde la orilla les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? Y ellos contestaron secamente, no.
Es el relato simple que nos transmite el narrador como viendo la escena desde fuera. Pero, ¿qué sucedió en el interior de aquellos hombres? Nosotros que estamos metidos con ellos en la barca, pescando y no pescando nada. Llevaban una noche de duro bregar y no habían pescado nada. Algunos quizás recordarían otra mañana lejana en el tiempo, cuando el Señor le había dicho a Pedro, después de una noche estéril como la que estamos contemplando, probablemente en esa misma barca, guía mar adentro y echen las redes para la pesca. Y Cefas, a pesar del cansancio, había obedecido y la pesca había sido abundante. Probablemente algunos de los que habían pasado la noche bregando se habrían hecho la ilusión de que aquella silueta de la orilla pudiera ser la de Jesús. Y también de seguro alguno más avesado o con más fe, probablemente Juan, lo reconocieron al escuchar su llamado. El griego es muy interesante, dice paidía, que es como la manera amorosa que tenía Jesús de llamarlos, muchachos. Yo en las convivencias ahora los muchachos dicen chicos, bueno, como, no sé, el modo propio que tenía él de decirles, ¿no? Paidía, dice, pues probablemente no lo dijo en griego, pero así es como lo traía San Juan. ¿Tienen pescado? Y entonces alguno de ellos, el más cansado, también pudo haber sido Pedro, pudo haber respondido de mal humor impulsivo como era, no. Y eso es lo que transmite el relato evangélico. Sin embargo, la respuesta del interlocutor lo sorprendió, porque les dijo, echen la red a la derecha y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Sin Dios no podemos nada, pero con Él lo podemos todo. La pesca estéril había sido de noche, una condición que en el Evangelio de Juan se refiere a la lejanía de Dios. También en Lucas, en Emaús, quédate con nosotros porque atardece, sin ti se va la luz. En la oscuridad de su ausencia no hay eficacia. En cambio, al amanecer, Jesús se presenta como ese sol mañanero en la orilla. Y con la luz de su compañía, la victoria está asegurada. Cuando tiramos la red hacia donde nos indica el maestro es de la orilla, con Pedro capitaneando la barca, los frutos son abundantes. La pesca es amplia y selecta. Con una sencilla palabra de amigos, muchachos, hijos, ese paidía, los recogió, los animó, los reconfortó. También aprendemos a ser buenos pastores de Jesús, que a los de Emaús se les acerca, les pregunta, se les hace el encontradizo, los acompaña, les da doctrina, y luego se queda con ellos a la mesa y se queda sacramentalmente en el pan. Ahora los espera, los acoge, les indica, se les va mostrando, les muestra dónde está el fruto. Y entonces, en el corazón del discípulo amado, las palabras del Maestro, unidas a la eficacia de su consejo, resonaron, como había percutido en el de la Magdalena, su propio nombre, pronunciado por los labios del recién resucitado. ¿Se acuerdan que a ella le dijo, María? Y ella ahí mismo, Raboni. Pues a ella María, a estos muchachos, hijos. Y ambos descubrieron en ese momento al Señor. Raboni, responde María, es el Señor, le dijo Juan a Pedro, ya, es el Señor. Dominus est. Son las pupilas dilatadas por el amor. El prelado de la obra dice, reflejo de la fidelidad atenta y delicada que permite reconocer a Jesús. Acordemos que Juan fue el único fiel, ¿no? El que estuvo al pie del Calvario, el que estuvo en las duras y las maduras. Pues precisamente por ese corazón fiel, recio, es el que lo reconoce. Es el Señor. Comenta San Gregorio de Niza, Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón puro. Pues le pedimos al Señor ese regalo, que tengamos un corazón puro para reconocerlo a la primera. Y San José María agrega, el amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, pudo exclamar, es el Señor. Y luego, junto con esa fe y ese amor de San Juan, está la reacción de Pedro, que al oír que era el Señor, se ató la túnica y se echó al agua. Aquí hay una alusión a las palabras con las que terminará la escena. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá. Ahora se ciñe, ¿no? Diatsonomi,
y se echa al mar. Más tarde otros lo ceñirán y lo echarán al mar de las fieras, de la cruz. Se ató la túnica y se echó al agua. Entonces, si Juan es el amor, Pedro es la fe. Y se lanza al mar, lleno de una audacia de maravilla. Y concluye San José María, con el amor de Juan y la fe de Pedro, ¿hasta dónde llegaremos nosotros? Pedro es un ejemplo para todos los cristianos, precisamente porque nos queda más cercano. Ser tan buenos como Juan, de pronto lo vemos muy lejos, pero traicionar a Jesús 3 veces, no creerle tan a la primera, de pronto nos queda más identificable con nuestra respuesta, ¿no? Es lo que cuenta George Ebroed en su libro Simón Pedro. Pedro es un pecador como nosotros, pero reacciona, se arroja, se lanza al mar, llega de primero y se arroja a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Bueno, se nos acabó el tiempo y concluyamos esta oración acudiendo a la Virgen Santísima, que es la Reina de la Iglesia. Le pedimos que nos ayude a encontrar a Jesús en nuestro trabajo cotidiano, que en ese trabajo lo hagamos unidos a Pedro, unidos a la Iglesia, que es estar unidos a Jesús, y acogerlo con el amor de Juan y con la fe de Pedro, como decía el Papa Francisco, y así concluimos. En la exclamación de Juan, «Es el Señor», está todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría, de asombro, que se opone con fuerza al desaliento, a la confusión, a la impotencia que habían vivido los días pasados. La presencia de Jesús resucitado transforma todas las cosas. La luz vence la oscuridad. El trabajo inútil es nuevamente fructuoso y prometedor. El sentido de cansancio y de abandono deja espacio a un nuevo impulso y a la certeza clara de que Él está con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.